Capítulo 4. La sanción de la víctima. El pavo al horno había costado $30. El champán había costado $25. El mantel de encaje, una telaraña de uvas y hojas de viña iridiscentes a la luz de las velas, había costado $2.000. La vajilla, con el diseño de un artista grabado al fuego en oro y azul en la blanca porcelana traslúcida, había costado $2.500. Los cubiertos de plata, que llevaban las iniciales LR entre coronas de laurel al estilo imperio, habían costado $3.000. Pero se consideraba poco espiritual pensar en el dinero, y en lo que ese dinero representaba. Un zueco de campesino dorado estaba en el centro de la mesa, relleno de caléndulas, uvas y zanahorias. Las velas estaban insertadas en calabazas que habían sido cortadas como caras de bocas abiertas desparramando pasas, nueces y caramelos sobre el mantel. Era la cena de acción de gracias, y los tres sentados a la mesa frente a Rerden eran su mujer, su madre y su hermano. «Esta es la noche de darle gracias al Señor por nuestras bendiciones», dijo la madre de Rerden. «Dios ha sido bondadoso con nosotros. Hay personas por todo el país que no tienen comida en su casa esta noche, y muchas más que se están quedando sin trabajo cada día. Me da escalofríos mirar por la ciudad. La semana pasada, sin ir más lejos, no os vais a creer que me tropecé con Lucy Judson. Henry, ¿te acuerdas de Lucy Judson? Vivía en la casa de al lado, allá en Minnesota, cuando tú tenías unos 10 o 12 años. Ella tenía un hijo más o menos de tu edad. Perdí contacto con Lucy cuando se mudaron a Nueva York. Debe hacer cosa de unos 20 años. Pues bien, me dejó helada ver en lo que se ha convertido. Una vieja harapienta y desdentada, envuelta en un gabán de hombre, pidiendo limosna en una esquina de la calle. Y yo pensé, esa podría haber sido yo, si no fuera por la gracia de Dios. Bueno, si es cuestión de dar gracias, dijo Lillian alegremente. Creo que no deberíamos olvidar a Gertrude, la nueva cocinera. Es una artista. Pues yo voy a ser anticuado, dijo Philip. Yo solo voy a darle gracias a la madre más dulce del mundo. Bueno, puestos a eso, dijo la madre de Rerden, deberíamos darle las gracias a Lillian por esta cena y por todas las molestias que se ha tomado para hacerla tan bonita. Se pasó horas arreglando la mesa. Es realmente original y diferente. Es el zueco de madera lo que le da el toque, dijo Philip, inclinando la cabeza hacia un lado para estudiarlo en forma de apreciación crítica. Ese es el verdadero detalle. Cualquiera puede tener velas, cubiertos de plata y cachivaches. Todo eso no requiere más que dinero, pero ese zueco, eso requirió pensamiento. Rerden no dijo nada. La luz de las velas no se movía sobre su rostro inmóvil como si fuese un retrato. El retrato tenía una expresión de impersonal cortesía. «Ni has probado el vino», dijo su madre mirándolo. «Lo que creo es que deberías hacer un brindis en gratitud a la gente de este país que te ha dado tanto». «Henry no está de humor para eso, madre», dijo Lillian. «Me temo que el Día de Acción de Gracias es una fiesta solamente para quienes tienen la conciencia tranquila». Levantó su copa, pero la detuvo a mitad de camino a sus labios y preguntó. «No vas a plantarles cara de forma alguna en tu juicio mañana, ¿verdad, Henry?» «Sí, lo haré». Ella dejó la copa. «¿Qué vas a hacer?» «Lo verás mañana». «No pensarás que vas a poder salirte con la tuya». «No sé qué tienes en mente en cuanto a qué es eso sobre lo que voy a salirme con la mía». «¿Te das cuenta de que la acusación contra ti es extremadamente seria?» «Me doy cuenta». «Has admitido que le vendiste el metal a Ken Danager». «Lo he admitido». «Podrían meterte 10 años en la cárcel». «No creo que lo hagan, pero es posible». «¿Has estado leyendo los periódicos, Henry?»
preguntó Philip con un tipo de sonrisa extraña. ¿No? Oh, deberías hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Deberías ver los insultos que te lanzan. Eso es interesante, dijo Redden. Lo dijo sobre el hecho de que la sonrisa de Philip era una de placer. No lo entiendo, dijo su madre. ¡Cárcel! ¿Has dicho cárcel, Lillian? Henry, ¿te van a meter en la cárcel? Es posible. Pero es ridículo. Haz algo sobre eso. ¿Qué? No sé. Yo no entiendo nada de eso. La gente respetable no va a la cárcel. Haz algo. Tú siempre has sabido lo que hacer en los negocios. No en ese tipo de negocios. No me lo creo. Su voz tenía el tono de un niño asustado y malcriado. Estás diciendo eso solo para ser malo. Está haciéndose el héroe, madre, dijo Lillian, y sonrió fríamente, volviéndose hacia Redden. ¿No crees que tu actitud es completamente inútil? No. Tú sabes que casos de este tipo no se hacen para llegar a juicio. Hay formas de evitarlo, de conseguir arreglar las cosas amistosamente, si uno conoce a la gente adecuada. Yo no conozco a la gente adecuada. Fíjate en Orren Boyle. Él ha hecho muchas más cosas y mucho peores que tu pequeña incursión en el mercado negro. Pero él es lo suficientemente listo como para mantenerse fuera de los tribunales. Entonces yo no soy lo suficientemente listo. ¿No crees que es hora de que hagas un esfuerzo para adaptarte a las condiciones de nuestra era? No. Bueno, entonces no veo cómo puedes pretender ser algún tipo de víctima. Si vas a la cárcel, será por tu propia culpa. ¿De qué pretensión estás hablando, Lillian? Oh, ya sé que piensas que estás luchando por algún tipo de principio, pero en realidad solo se trata de que eres un engreído increíble. No lo haces por ninguna razón especial, excepto porque crees que tienes razón. ¿Tú crees que ellos tienen razón? Ella se encogió de hombros. Ese es el engreimiento del que estoy hablando. La idea de que importa quien tenga razón o no. Es la forma más insoportable de vanidad. Esa insistencia en siempre hacer lo correcto. ¿Cómo sabes lo que es correcto? ¿Cómo puede alguien jamás saberlo? No es más que una ilusión para halagar a tu propio ego y para dañar a otras personas al hacer gala de tu superioridad sobre ellos. Él estaba mirándola con atento interés. ¿Por qué iría a dañar a otras personas, si no es más que una ilusión? ¿Es necesario que te diga que, en tu caso, no es más que hipocresía? Por eso me parece absurda tu actitud. Las cuestiones de derecho no tienen nada que ver con la existencia humana. Y tú, ciertamente, eres solo humano, ¿verdad, Henry? No eres mejor que ninguno de los hombres con los que te vas a enfrentar mañana. Creo que debes recordar que no eres tú quien pueda tomar una determinada posición sobre la base de algún principio. Puede que seas una víctima en este lío concreto, puede que estén haciéndote una sucia jugarreta, pero ¿qué más da? Lo hacen porque son débiles. No pudieron resistir la tentación de agarrar tu metal y apoderarse de tus beneficios, porque no tenían ninguna otra forma de hacerse ricos jamás. ¿Por qué vas a culparlos? Es solo cuestión de a qué pandilla perteneces, pero todos sois de la misma ralea, y os acabáis corrompiendo tarde o temprano. A ti no te tentaría el dinero, porque es muy fácil para ti ganarlo. Pero tú no aguantarías otras presiones, y caerías de forma igual de ignominiosa, ¿no? Así que no tienes derecho a mostrar ninguna indignación justificada contra ellos. No tienes ninguna superioridad moral que imponer o que defender, y si no la tienes, ¿de qué sirve librar una batalla que no puedes ganar? Supongo que uno podría encontrar cierta satisfacción en ser un mártir si fuera alguien irreprochable. Pero tú, ¿quién eres tú para tirar la primera piedra? Ella hizo una pausa para observar el efecto. No hubo ninguno, excepto que el atento interés de él parecía más intenso. Había escuchado como si estuviese siendo llevado por alguna curiosidad científica e impersonal. No era la respuesta que ella había esperado. «Creo que me entiendes», dijo ella. «No», dijo él en voz baja.
No te entiendo. Creo que deberías abandonar la ilusión de tu propia perfección, la cual sabes muy bien que es una ilusión. Creo que deberías aprender a llevarte bien con otras personas. El día del héroe ya pasó. Este es el día de la humanidad, y en un sentido mucho más profundo del que imaginas. Ya no se espera que los seres humanos sean santos, o que sean castigados por sus pecados. Nadie está correcto o errado. Estamos todos en el mismo barco. Somos todos humanos, y lo humano es lo imperfecto. No ganarás nada mañana demostrando que ellos están equivocados. Deberías ceder con elegancia simplemente porque es la cosa más práctica que puedes hacer. Deberías quedarte callado, precisamente porque ellos están equivocados. Ellos te lo agradecerán. Cede ante otros, y ellos cederán ante ti. Vive y deja vivir. Toma y daca, cede y recibe. Esa es la política de nuestra era, y ya es hora de que la aceptes. No me digas que eres demasiado bueno para eso. Tú sabes que no lo eres. Tú sabes que yo lo sé. La mirada en los ojos de Reardon, mantenida absorta y fija en algún punto en el espacio, no era en respuesta a las palabras de ella. Era en respuesta a la voz de un hombre diciéndole: ¿cree que lo que está enfrentando es simplemente una conspiración para apoderarse de su riqueza? Usted, que sabe cuál es la fuente de la riqueza, debería saber que es mucho más y mucho peor que eso. Se volvió hacia Lillian. Estaba viendo la totalidad del fracaso de ella, en la inmensidad de la propia indiferencia de él. El monótono torrente de sus insultos era como el sonido de una distante máquina de remachar, una presión prolongada e impotente que no penetraba en absoluto en él. Él había oído los calculados recordatorios de su culpa cada noche que había pasado en casa en los últimos 3 meses, pero culpa había sido la única emoción que él había sido incapaz de sentir. El castigo que ella quería infligirle era la tortura de la vergüenza. Lo que le había infligido era la tortura del aburrimiento. Él recordó su breve ojeada, aquella mañana en el Hotel Wayne Falkland, a un fallo en el esquema de castigo de ella, que él no había examinado. Ahora se lo planteó a sí mismo por primera vez. Ella quería imponerle a él por la fuerza el sufrimiento de la deshonra, pero su propio sentido del honor era la única arma con la que imponerlo. Ella quería arrancar de él un reconocimiento de depravación moral, pero sólo su propia rectitud moral podía darle significado a ese veredicto. Ella quería herirlo con su desprecio, pero él no podía sentirse herido a menos que respetase la opinión de ella. Ella quería castigarlo por el dolor que él le había causado, y mantenía su dolor como un arma apuntada a él, como si quisiese extorsionar su agonía a punta de su piedad. Pero la única herramienta con la que ella contaba era la propia benevolencia de él, su preocupación por ella, su compasión. El único poder de ella era el poder de las propias virtudes de él. ¿Y si decidiese retirarlo? Una cuestión de culpa, pensó. Tendría que basarse en la aceptación del código de justicia que lo estaba declarando culpable. Él no lo aceptaba. Nunca lo había aceptado. Sus virtudes, todas las virtudes que ella necesitaba para lograr el castigo de él, procedían de otro código y vivían por otro estándar. Él no sintió culpa, ni vergüenza, ni arrepentimiento, ni deshonra. No le preocupaba lo más mínimo el veredicto que ella decidiese pronunciar sobre él. Había perdido el respeto por el juicio de ella hacía mucho tiempo, y la única cadena que aún lo retenía era un último residuo de pena. Pero, ¿cuál era el código bajo el cual ella actuaba? ¿Qué tipo de código permitía el concepto de un castigo que requería la virtud de la propia víctima como combustible para hacerlo funcionar? Un código, pensó, que destruyese solo a quienes tratasen de obedecerlo. Un castigo por el cual solo el honesto sufriría,
mientras que el deshonesto saldría indemne. ¿Podía uno concebir una infamia más baja que igualar virtud con dolor? ¿Hacer de la virtud, y no del vicio, la fuente y la fuerza motriz del sufrimiento? Si él fuese el tipo de sinvergüenza que ella se esforzaba en hacerle creer que era, entonces ninguna cuestión de honor ni de su valor moral le importaría lo más mínimo. Si no lo fuese, entonces, ¿cuál era la naturaleza de la tentativa de ella? Contar con su virtud y utilizarla como instrumento de tortura, practicar chantaje con la generosidad de la víctima como única forma de extorsión, aceptar el regalo de la buena voluntad de un hombre y convertirlo en un instrumento de destrucción del donante. Se quedó sentado muy quieto, contemplando una fórmula tan malvada que él era capaz de nombrarla, pero no de creer que fuese posible. Siguió sentado y quieto, preso con el martilleo de una única pregunta. ¿Sabía Lillian la naturaleza exacta de su esquema? ¿Era una política consciente, ideada con pleno entendimiento de su significado? Se estremeció. No la odiaba lo suficiente como para creerlo. La miró. Lillian estaba absorta en ese momento, en la tarea de cortar un pudín de ciruelas que se alzaba como una montaña de llama azul sobre una bandeja de plata delante de ella, su reflejo bailando sobre la cara de ella y su boca riéndose. Estaba hundiendo un cuchillo de plata en la llama, con una ensayada y grácil curva de su brazo. Ella llevaba hojas metálicas con los colores del otoño, rojos, dorados y castaños, esparcidas sobre un hombro de su toga de terciopelo negro. Brillaban a la luz de las velas. Él no podía librarse de la impresión, la cual había estado recibiendo y rechazando durante 3 meses, de que la venganza de ella no era una forma de desesperación, como él había creído. La impresión que él tenía, y que consideraba inconcebible, era que ella lo estaba disfrutando. Él no podía encontrar ni una pizca de dolor en su actitud. Ella tenía un aire de confianza que era nuevo para ella. Parecía sentirse a gusto en su casa por primera vez, aunque todo lo que había dentro de la casa lo había elegido ella a su gusto. Siempre había parecido estar actuando como la brillante, eficiente y resentida gerente de un hotel de lujo. Alguien que siempre está sonriendo en amarga diversión por su posición de inferioridad en relación a los dueños. La diversión seguía, pero la amargura había desaparecido. No había engordado, pero sus facciones habían perdido su delicada agudeza, convirtiéndose en un borroso y mitigado aire de satisfacción. Incluso su voz sonaba como si se hubiese vuelto rechoncha. Él no oyó lo que ella estaba diciendo. Estaba riendo con el último fulgor de las llamas azules, mientras él estaba sentado sopesando la cuestión. ¿Lo sabía ella? Sintió que había descubierto un secreto mucho mayor que el problema de su matrimonio, que había captado la fórmula de una política practicada más extensamente por todo el mundo de lo que él se atrevía a contemplar en ese momento. Pero culpar a un ser humano por esa práctica era un veredicto de condena irrevocable, y él sabía que no podría creerlo de nadie, mientras existiese una posibilidad de duda. No, pensó, mirando a Lillian, con un último esfuerzo de su generosidad. Él no pensaría eso de ella. En nombre de cualquier gracia o de cualquier orgullo que ella poseyese, en nombre de esos momentos en los que había visto una sonrisa de felicidad en su cara, la sonrisa de un ser vivo, en nombre de la breve sombra de amor que una vez había sentido por ella, él no pronunciaría sobre ella un veredicto de maldad total. El mayordomo deslizó un plato de pudín de ciruelas delante de él, y él oyó la voz de Lillian. —¿Dónde has estado los últimos 5 minutos, Henry? ¿O es el último siglo? No me has respondido.
No has oído ni una palabra de lo que he dicho. Lo he oído, respondió en voz baja. No sé qué estás tratando de conseguir. ¿Qué pregunta? Dijo su madre. ¿No es eso típico de un hombre? Está tratando de evitar que vayas a la cárcel. Eso es lo que está tratando de conseguir. Podía ser verdad, pensó él. Quizá, con el razonamiento de una cobardía cruda e infantil, el motivo de la malicia de ellos era un deseo de protegerlo, de reducirlo a la seguridad de una concesión. Es posible, pensó, pero sabía que no lo creía. Siempre has sido impopular, dijo Lillian, y eso va más allá de cualquier asunto concreto. Es esa actitud inflexible e intratable que tienes. Los hombres que van a juzgarte saben lo que estás pensando. Por eso te caerán encima, mientras dejan a otro hombre en libertad. Vaya, no creo que sepan lo que estoy pensando. Eso es lo que tengo que hacerles saber mañana. A menos que les muestres que estás dispuesto a ceder y a cooperar, no tendrás ninguna posibilidad. Has sido demasiado difícil de tratar. No, he sido demasiado fácil. Pero si te meten en la cárcel, dijo su madre, ¿qué va a ser de tu familia? ¿Has pensado en eso? No lo he pensado. ¿Has pensado en la desgracia que nos acarrearás? Madre, ¿tú entiendes cuál es el asunto en este caso? No lo entiendo y no quiero entenderlo. Todo negocio es política sucia. Todo negocio es solo política sucia. Y toda política es solo negocio sucio. Nunca quise entender nada de ello. Me da igual quién tenga razón y quién no. Pero lo que pienso es que en lo que un hombre debería pensar primero es en su familia. ¿No sabes lo que eso nos hará? No, madre. No lo sé, ni me importa. Su madre lo miró, estupefacta. Bueno, creo que tenéis una actitud muy provinciana, todos vosotros, dijo Philip de repente. Nadie aquí parece estar preocupado por los aspectos sociales más amplios del caso. No estoy de acuerdo contigo, Lillian. No sé por qué dices que están haciéndole una jugarreta a Henry, y que él es quien tiene razón. Yo creo que él es culpable como el que más. Madre, yo te puedo explicar el asunto muy simplemente. No hay nada extraordinario en eso. Los juzgados están llenos de casos como este. Los empresarios se están aprovechando de la emergencia nacional para ganar dinero. Desobedecen las regulaciones que protegen el bienestar general de todos, por el bien de sus propias ganancias personales. Son acaparadores del mercado negro que se enriquecen defraudando a los pobres de su legítima parte, en una época de desesperada escasez. Llevan a cabo una política despiadada, avariciosa, arrebatadora y antisocial, basada en pura codicia egoísta. De nada sirve disimularlo, todos lo sabemos, y yo creo que es despreciable. Había hablado de forma despreocupada e informal, como si les estuviese explicando lo obvio a un grupo de adolescentes. Su tono transmitía la seguridad de un hombre que sabe que la base moral de su posición no está abierta a ser cuestionada. Reardon estaba mirándolo, como si estuviese estudiando un objeto que hubiese visto por primera vez. En algún lugar profundo de la mente de Reardon, como un ritmo firme, tranquilo e inexorable, había una voz de hombre diciendo: ¿con qué derecho? ¿Con qué código? ¿Con qué estándar? Philip, dijo sin levantar la voz, di algo así otra vez, y te encontrarás en plena calle, ahora mismo, con lo que llevas puesto, con las monedas que tengas en los bolsillos, y con nada más. No oyó respuesta, ni sonido, ni movimiento. Notó que la inmovilidad de los tres que había delante de él no tenía ningún elemento de sorpresa. El aire de sobresalto en sus caras
No era el sobresalto de gente ante el súbito estallido de una bomba, sino el sobresalto de gente que había estado jugando con una espoleta activada. No hubo gritos, ni protestas, ni preguntas. Ellos sabían lo que él quería decir, y sabían exactamente lo que significaba. Una turbia y deprimente sensación le dijo que ellos lo habían sabido mucho antes de que él lo supiera. No echarías a tu propio hermano a la calle, ¿verdad?, dijo su madre finalmente. No era una demanda, sino una súplica. Lo haría. Pero es tu hermano, eso no significa nada para ti. No. A lo mejor se pasa a veces, pero es solo hablar por hablar, es solo esa farfulla moderna. Él no sabe lo que está diciendo. Entonces, que aprenda. No seas duro con él. Es más joven que tú y más débil. Henry, no me mires así. Nunca te he visto mirar así. No deberías asustarlo. Tú sabes que te necesita. ¿Lo sabe él? No puedes ser duro con un hombre que te necesita. Te remorderá la conciencia el resto de tu vida. No lo hará. Tienes que ser bueno, Henry. No lo soy. Tienes que tener algo de compasión. No la tengo. Un buen hombre sabe cómo perdonar. Yo no. No querrías que pensase que eres egoísta. Lo soy. Los ojos de Philip iban disparados del uno al otro. Parecía un hombre que se había sentido seguro de estar pisando granito sólido, y que de pronto había descubierto que era hielo fino, ahora resquebrajándose y abriéndose a su alrededor. «Pero yo...» empezó Philip. Se detuvo, porque su voz sonaba igual que los pasos de quien tantea un suelo frágil. «¿No puedo expresarme libremente?» «En tu propia casa, no en la mía». «¿No tengo ningún derecho a mis propias ideas?» «A tus propias expensas, no a las mías». «¿No toleras ninguna diferencia de opinión?» «No cuando soy yo quien paga las facturas». «¿No hay nada más a tener en cuenta excepto el dinero?» «Sí, el hecho de que es mi dinero». «¿No quieres considerar ningún aspecto más Iba a decir más elevado, pero cambió de opinión. ¿Ningún otro aspecto?» «No». «Pero yo no soy tu esclavo». «¿Soy yo el tuyo?» «No sé qué quieres». Paró. Sabía lo que él quería decir. «No», dijo Rerden. «No eres mi esclavo. Eres libre de irte de aquí en cualquier momento que lo desees». Yo no estoy hablando de eso». «Yo sí». «No lo entiendo». «¿No?» «Siempre has conocido mis opiniones políticas. Nunca has puesto reparos». «Es verdad», admitió Rerden gravemente. «Quizá te deba una explicación, si es que te he dado una impresión errónea. Nunca he tratado de recordarte que estás viviendo de mi caridad. Pensé que te correspondía a ti el recordarlo. Pensé que cualquier ser humano que acepta la ayuda de otro sabe que la buena voluntad es el único motivo del donante, y que buena voluntad es el pago que hay que dar a cambio. Pero veo que estás equivocado. Tú estuviste recibiendo tu sustento sin ganártelo, y concluiste que el afecto no tenía que ser ganado tampoco. Concluiste que yo era la persona más segura en el mundo a quien escupirle, precisamente porque te tenía agarrado por el cuello. Concluiste que yo no querría recordártelo, y que estaría atado por miedo a herir tus sentimientos. Muy bien. Dejemos las cosas claras. Eres un objeto de caridad que ha agotado su crédito hace mucho tiempo. Cualquier afecto que pueda haber sentido por ti en el pasado ha desaparecido. No tengo el menor interés en ti, en tu destino o en tu futuro. No tengo ninguna razón en absoluto para querer alimentarte. Si te vas de mi casa, me dará exactamente igual si te mueres de hambre o no.
Ahora, esa es tu posición aquí, y espero que la recuerdes si quieres quedarte. Si no, lárgate. Excepto por el movimiento de hundir un poco la cabeza entre sus hombros, Philip no mostró ninguna reacción. «No imagines que disfruto viviendo aquí», dijo, con voz sin vida y chillona. «Si crees que soy feliz, estás equivocado. Daría cualquier cosa por irme». Las palabras eran propias de un desafío, pero la voz tenía una curiosa calidad de cautela. «Y si es así como te sientes al respecto, sería mejor que me fuera». Las palabras eran una afirmación, pero la voz puso un signo de interrogación al final de ellas, y esperó. No hubo respuesta. «No necesitas preocuparte por mi futuro. No tengo que pedirle favores a nadie. Puedo cuidar de mí mismo perfectamente». Las palabras iban dirigidas a Rerden, pero los ojos estaban mirando a su madre. Ella no habló. Estaba con miedo de moverse. «Siempre he querido valerme por mí mismo. Siempre he querido vivir en Nueva York, cerca de todos mis amigos». La voz se ralentizó y añadió de forma impersonal, reflexionando como si las palabras no estuviesen dirigidas a nadie en particular. «Claro que tendría el problema de mantener una cierta posición social. No es culpa mía si me veo avergonzado por un apellido asociado con un millonario. Necesitaría dinero suficiente para 1 año o 2, para situarme de una forma apropiada a mí». «No lo obtendrás de mí». «No te lo estaba pidiendo a ti, ¿a que no? No te imagines que no podría obtenerlo en algún otro sitio si quisiera. No te imagines que no podría irme. Me iría en 1 minuto, si tuviera que pensar solo en mí mismo. Pero madre me necesita y si yo desertara...» «No des explicaciones». «Y además me entendiste mal, Henry. No he dicho nada para insultarte. No estaba hablando de ninguna forma personal. Solo estaba hablando de la situación política general desde un punto de vista sociológico abstracto que...» «No des explicaciones», dijo de nuevo Rerden. Rerden estaba mirando la cara de Philip. La tenía medio inclinada, sus ojos mirándolo a él hacia arriba. Los ojos eran exánimes, como si no hubiesen sido testigos de nada. No tenían ninguna chispa de excitación ni de sensación personal, ni de desafío ni de pesar, ni de vergüenza ni de sufrimiento. Eran óvalos empañados que no contenían ninguna respuesta a la realidad, ningún intento de entenderla, de sopesarla, de llegar a algún veredicto de justicia. Óvalos que no contenían más que un odio torpe, callado y embotado. «No des explicaciones», repitió Rerden. «Solo mantén la boca cerrada». La revulsión que le hizo a Rerden girar la cara hacia otro sitio tenía un espasmo de lástima. Hubo un instante en el que quiso agarrar a su hermano de los hombros, sacudirlo y gritar: «¿Cómo has podido hacer esto contigo mismo? ¿Cómo has llegado a un estado en el que esto es lo único que queda de ti? ¿Por qué has dejado que el maravilloso hecho de tu propia existencia te pase de largo?» Miró a otro lado. Sabía que era inútil. Notó, con hastiado desprecio, que sus 3 acompañantes en la mesa permanecieron callados. A lo largo de todos los años pasados, su consideración hacia ellos no le había traído más que sus maliciosos y virtuosos reproches. ¿Dónde estaba su supuesta virtud ahora? Ahora era el momento de apelar a su código de justicia, si es que la justicia había sido parte alguna de su código. ¿Por qué le lanzaban a él todas esas acusaciones de crueldad y de egoísmo que había llegado a aceptar como el coro eterno de su vida? ¿Qué les había permitido hacerlo durante años? Sabía que las palabras que oyó en su mente eran la clave a la respuesta, la sanción de la víctima. «No nos peleemos», dijo su madre con voz insustancial y vaga. «Es el día de Acción de Gracias».
Cuando miró a Lillian, Rerden captó una mirada que le hizo estar seguro de que ella lo había estado observando desde hacía largo rato. Su cualidad era pánico. Se levantó. «Me disculparéis ahora, por favor», dijo a la mesa en general. «¿A dónde vas?», preguntó Lillian bruscamente. Él se quedó mirándola durante un deliberado momento, como confirmando el significado que ella leería en su respuesta. «A Nueva York». Ella se puso en pie de un salto. «¿Esta noche?». «Ahora». «No puedes ir a Nueva York esta noche». Su voz no era alta, pero tenía la imperiosa impotencia de un chillido. «Este no es momento en que puedas permitírtelo, en el que puedas permitirte abandonar a tu familia, quiero decir. Deberías pensar en mantener una apariencia de honradez. No estás en condiciones de permitirte nada que tú sabes que es depravación». «¿Con qué código?», pensó Rerden. «¿Con qué estándar?». «¿Por qué quieres ir a Nueva York esta noche?», preguntó ella. «Creo, Lillian, que por la misma razón que hace que tú quieras detenerme». «Mañana es tu juicio». «Eso es lo que quiero decir». Él hizo un movimiento para volverse, y ella levantó la voz. «No quiero que te vayas». Él sonrió. Era la primera vez que le había sonreído a ella en los últimos 3 meses. No era el tipo de sonrisa que a ella le habría gustado ver. «Te prohíbo que nos dejes esta noche». Él se dio media vuelta y salió de la sala. Sentado al volante de su coche, con la carretera de cristal congelado volando hacia su rostro bajo las ruedas a 100 kilómetros por hora, dejó que el pensamiento de su familia se distanciase de él, y la imagen de sus caras fue retrocediendo en el abismo de velocidad que se tragaba los árboles desnudos y las solitarias estructuras al lado de la carretera. Había poco tráfico, y se veían pocas luces en las distantes agrupaciones de pueblos que pasaba. Ese vacío de inactividad era la única señal de un día de fiesta. Un destello difuso, corroído por la escarcha, brillaba sobre el tejado de una fábrica muy de vez en cuando, y un viento frío gemía a través de las articulaciones de su coche, golpeando la lona del techo contra la estructura metálica. Por algún remoto sentido de contraste que él no había definido, el pensamiento de su familia fue sustituido por su encuentro con la nodriza, el muchacho de Washington en sus fundiciones. En la época en la que Rerden fue acusado, descubrió que el muchacho se había enterado de su acuerdo con Danaher, pero que no se lo había comunicado a nadie. «¿Por qué no informaste a tus amigos sobre mí?», le había preguntado. El muchacho había respondido bruscamente, sin mirarle. «No quise hacerlo». «Era parte de tu trabajo vigilar precisamente ese tipo de cosas, ¿no?». «Sí». «Además, tus amigos habrían estado encantados de oírlo». «Lo sé». ¿No sabías lo valiosa que era esa información y el estupendo negocio que habrías podido extraer con esos amigos tuyos de Washington, a quienes me ofreciste una vez? ¿Te acuerdas? Los amigos que siempre ocasionan gastos». El muchacho no había contestado. «Podría haber hecho que tu carrera llegase a su nivel máximo». «No me digas que no lo sabías». «Lo sabía». «Entonces, ¿por qué no hiciste uso de ella?». «No quise hacerlo». «¿Por qué no?». «No lo sé». El muchacho había seguido allí de pie, tristemente evitando los ojos de Rerden, como intentando eludir algo incomprensible dentro de sí mismo. Rerden se había reído. «Escucha, no absoluto. Estás jugando con fuego. Más te vale ir y asesinar a alguien ya mismo, antes de que te afecte esa razón que te impidió convertirte en soplón. Porque si no, va a dejar tu carrera hecha trizas».
El muchacho no había respondido. Unas horas antes, por la mañana, Reardon había ido a su despacho como de costumbre, aunque el resto del edificio de oficinas estuviera cerrado. A la hora de comer, había parado en los trenes de laminación y se había sorprendido al encontrar a la nodriza allí, solo en un rincón, ignorado por todo el mundo, mirando el trabajo con un aspecto de estar disfrutando como un niño. «¿Qué estás haciendo aquí hoy?», le había preguntado Reardon. «¿No sabes que es fiesta?» «Oh, dejé que las chicas se fueran, pero solo vine a acabar algunos asuntos». «¿Qué asuntos?» «Oh, cartas y... bueno, qué demonios. Firmé 3 cartas y le saqué punta a mis lápices. Sé que no tenía que hacerlo hoy, pero no tenía nada que hacer en casa y... me siento solo cuando estoy lejos de este lugar». «¿No tienes ninguna familia?» «No, no que valga la pena mencionar. ¿Y usted, señor Reardon, no tiene ninguna?» «Supongo que no. No que valga la pena mencionar». «Me gusta este lugar, me gusta estar por aquí. ¿Sabe, señor Reardon? Para lo que yo estudié, fue para ser metalúrgico». Alejándose, Reardon se había vuelto para mirar atrás y había pillado a la nodriza mirándolo a él como un niño miraría al héroe de su historia favorita de aventuras. «Que Dios le ayude al pobre infeliz», había pensado. «Que Dios les ayude a todos», pensó, conduciendo a través de las oscuras calles de un pequeño pueblo, tomando prestadas, con desdeñosa lástima, las palabras de las creencias que él nunca había compartido. Vio periódicos desplegados sobre estantes de metal, con letras negras de titulares gritando a las esquinas desiertas: «Catástrofe ferroviaria». Él había oído la noticia en la radio aquella tarde. Había habido un accidente en la línea principal de Taggart Transcontinental, cerca de Rockland, Wyoming. Un rail partido había causado que un tren de mercancías se despeñase por el borde de un cañón. Los desastres en la línea principal de Taggart se estaban haciendo cada vez más frecuentes. La vía se estaba desgastando. La vía que, menos de 18 meses atrás, Dagny estaba planeando reconstruir, prometiéndole a él un viaje de una costa a otra en su propio metal. Dagny había pasado un año recuperando raíles de líneas secundarias abandonadas para reparar el raíl de la línea principal. Había pasado meses peleando con los hombres del Consejo de Administración de Jim, que decían que la emergencia nacional era solo temporal y que una vía que había durado 10 años bien podía durar otro invierno, hasta la primavera, cuando las condiciones mejorarían, tal como había prometido el señor Wesley Mauch. 3 semanas antes, ella les había hecho autorizar la compra de 60.000 toneladas de raíles nuevos. Con eso no podría hacer más que algunos remiendos a través del continente en las peores divisiones, pero era todo lo que había sido capaz de conseguir de ellos. Ella había tenido que arrebatar el dinero de hombres sordos por el pánico. Los ingresos por mercancías estaban cayendo a tal ritmo que los hombres del Consejo habían empezado a temblar ante la idea de Jim de que ese era el año más próspero en la historia de Taggart. Habían tenido que hacer un pedido de raíles de acero. No había ninguna esperanza de conseguir un permiso de necesidad de emergencia para comprar Metal Reardon, ni tiempo para mendigar por uno. Reardon apartó la vista de los titulares y miró el resplandor al borde del cielo, que era la ciudad de Nueva York en la lejanía. Sus manos apretaron un poco más el volante. Eran las 9:30 cuando llegó a la ciudad. El apartamento de Dagny estaba oscuro cuando entró en él usando su propia llave. Tomó el teléfono y la llamó a su oficina. La voz de ella respondió: «Taggart Transcontinental». «¿No sabes que hoy es fiesta?», le preguntó. «Hola, Hank. Los ferrocarriles no tienen fiestas. ¿Desde dónde me llamas?» «Desde tu casa». «Acabaré en una media hora». «Está bien. Quédate ahí. Iré a recogerte».
La recepción de su oficina estaba a oscuras cuando él entró, excepto por el cubículo iluminado de cristal de Eddie Willers. Eddie estaba cerrando su escritorio, disponiéndose a partir. Miró a Reardon, sorprendido y perplejo. «Buenas noches, Eddie. ¿Qué es lo que os mantiene a todos tan ocupados? ¿El accidente de Rockland?» Eddie suspiró. «Sí, señor Reardon». «Eso es por lo que quiero ver a Dagny, por vuestro Raíl. Todavía está aquí». Reardon ya se iba hacia la puerta de ella cuando Eddie le habló, vacilante. «Señor Reardon». Él se detuvo. «¿Sí?» «Quería decirle, porque mañana es su juicio, y porque, decidan lo que decidan hacerle a usted, se supone que es en nombre de todo el pueblo. Solo quería decirle que no será en mi nombre, que no haya nada que yo pueda hacer sobre eso, excepto decírselo a usted, aunque yo sé que eso no significa nada». «Significa mucho más de lo que supones. Quizá más de lo que cualquiera de nosotros supone. Gracias, Eddie». Dagny levantó la vista de su escritorio cuando Reardon entró en su oficina. Él la vio mirándolo mientras se acercaba, y vio cómo el aspecto de cansancio desaparecía de sus ojos. Se sentó al borde del escritorio. Ella se echó hacia atrás, apartando un mechón de pelo de su cara, sus hombros relajándose bajo una fina blusa blanca. «Dagny, hay algo que quiero decirte sobre el Raíl que pediste. Quiero que sepas esto ahora». Ella lo estaba mirando con atención. La expresión de su cara hizo que la de ella adquiriera el mismo aire de tranquila y solemne tensión. «Se supone que, el 15 de febrero, debo entregar a Taggart Transcontinental 60.000 toneladas de raíl, lo que te dará 500 kilómetros de vía. Recibirás, por la misma suma de dinero, 80.000 toneladas de raíl, lo que te dará 800 kilómetros de vía. ¿Sabes cuál es el material que es más barato y más liviano que el acero? Tu raíl no será de acero, será de metal, Reardon. No discutas, pongas pegas o apruebes. No estoy pidiendo tu consentimiento. No se supone que tú debas consentir o incluso saber nada de ello. Yo estoy haciendo esto y yo solo seré responsable. Lo montaremos de tal forma que quienes en tu equipo sepan que has pedido acero, no sepan que has recibido metal, Reardon. Y quienes sepan que has recibido metal, Reardon, no sepan que no tenías permiso para comprarlo. Enredaremos la contabilidad de tal forma que si alguna vez el tinglado se desmonta, nadie tendrá cómo acusar a nadie de nada, excepto a mí. Podrán sospechar que soborné a alguien de tu equipo, o podrán sospechar que tú estás involucrada en ello, pero no tendrán cómo probarlo. Quiero que me des tu palabra de que nunca lo admitirás, pase lo que pase. Es mi metal, y si hay riesgos que asumir, seré yo quien los asuma. He estado planeando esto desde el día que recibí tu pedido. Voy a comprar el cobre necesario de una fuente que no me traicionará. No tenía intención de decirte nada sobre eso hasta más adelante, pero cambié de idea. Quiero que lo sepas esta noche, porque voy a ser juzgado mañana por el mismo tipo de delito». Ella lo había escuchado sin moverse. Al decir la última frase, él vio una leve contracción en sus mejillas y sus labios. No llegaba a ser una sonrisa, pero le dio a él la respuesta completa de ella: dolor, admiración, comprensión. Luego vio sus ojos volverse más suaves, más dolorosa y peligrosamente vivos. Le cogió la muñeca como si el firme apretón de sus dedos y la severidad de su mirada fuesen a darle a ella el apoyo que necesitaba, y dijo severamente: «No me des las gracias, esto no es un favor. Lo estoy haciendo para poder soportar mi trabajo. De lo contrario, me derrumbaré, como Ken Danaher». Ella susurró:
De acuerdo, Hank, no te daré las gracias, dijo. El tono de su voz y la expresión de sus ojos hicieron que fuese una mentira en el instante que acabó de hablar. Él sonrió. Dame la palabra que te pedí. Ella inclinó la cabeza. Te doy mi palabra. Él le soltó la muñeca. Sin levantar la cabeza, ella añadió: La única cosa que diré es que, si te sentencian a prisión mañana, desapareceré, sin esperar a que ningún destructor me inste a ello. No lo harás, y no creo que me sentencien a prisión. Creo que me dejarán escapar con facilidad. Tengo una hipótesis sobre eso. Te la explicaré después, cuando la haya puesto a prueba. ¿Qué hipótesis? ¿Quién es John Galt? Sonrió y se puso de pie. Eso es todo. No hablaremos más sobre mi juicio esta noche. ¿No tendrás por casualidad algo de beber en tu oficina? No, pero creo que mi gerente de tráfico tiene algún tipo de bar en uno de los estantes de su archivador. ¿Crees que puedes robar una copa para mí, si no lo tiene cerrado con llave? Lo intentaré. Él permaneció de pie mirando el retrato de Nat Taggart en la pared de la oficina. El retrato de un hombre joven con la cabeza erguida, hasta que ella volvió, trayendo una botella de coñac y 2 copas. Él llenó las copas en silencio. ¿Sabes, Dagny? El Día de Acción de Gracias fue una fiesta establecida por gente productiva para celebrar el éxito de su trabajo. El movimiento de su brazo cuando levantó la copa fue del retrato, a ella, a él mismo, a los edificios de la ciudad más allá de la ventana. Desde un mes antes, las personas que llenaban la sala de justicia habían sido informadas por la prensa de que verían al hombre que era el codicioso enemigo de la sociedad. Pero ellas habían venido a ver al hombre que había inventado el Metal Redden. Él se puso de pie cuando los jueces le conminaron a ello. Llevaba un traje gris. Tenía ojos azul claro y pelo rubio. No eran los colores los que hacían que su figura pareciese fría e implacable. Era el hecho de que el traje tenía la costosa simplicidad raramente ostentada esos días, que pertenecía a la austera y lujosa oficina de una rica corporación, que él y su porte provenían de una era civilizada y chocaban con el lugar a su alrededor. La multitud sabía por los periódicos que él representaba la maldad de la riqueza despiadada. Y así como ellos alababan la virtud de la castidad, pero iban corriendo a ver cualquier película que exhibiera una hembra medio desnuda en sus carteles, así también venían a verlo a él. La maldad, por lo menos, no tenía la rancia impotencia de un cliché en el que nadie creía y el cual nadie se atrevía a desafiar. Lo miraban sin admiración. Admiración era una emoción que ellos habían perdido la capacidad de sentir desde hacía mucho tiempo. Lo miraban con curiosidad y con un empañado sentido de desafío hacia quienes les habían dicho que era su obligación odiarlo. Unos cuantos años antes, ellos habrían abucheado su aire de riqueza segura de sí misma. Pero ese día había un cielo gris color pizarra en las ventanas de la sala, que prometía la primera tormenta de nieve de un largo y duro invierno. Lo que quedaba de petróleo en el país estaba agotándose, y las minas de carbón no eran capaces de satisfacer la histérica lucha por conseguir provisiones para el invierno. La multitud en la sala recordaba que ese era el caso que le había costado a ellos los servicios de Ken Danager. Había rumores de que la producción de la Danager Coal Company había caído significativamente en solo un mes. Los periódicos decían que era solo una cuestión de reajuste, mientras el primo de Danager reorganizaba la empresa que él había usurpado. La semana anterior, las primeras planas de los periódicos habían publicado la historia de una catástrofe en el lugar de un proyecto de viviendas en construcción. Unas estructuras de acero defectuosas se habían derrumbado,
matando a 4 trabajadores. Los periódicos no lo habían mencionado, pero la multitud sabía que las estructuras habían venido de la Associated Steel de Orren Boyle. Estaban sentados en la sala en profundo silencio, y miraban a la alta figura gris, pero no con esperanza. Estaban perdiendo la capacidad de esperar, sino con una impasible neutralidad sazonada con la insinuación de un signo de interrogación. El signo de interrogación estaba colocado sobre todos los piadosos eslóganes que habían oído durante años. Los periódicos habían gruñido que la causa de los males del país, como ese caso demostraba, era la avaricia egoísta de los ricos empresarios, que eran hombres como Hank Rearden los responsables por la dieta reducida, la caída de temperatura y los tejados agrietados de los hogares de la nación, que si no hubiese sido por los hombres que desobedecían las regulaciones y dificultaban los planes del gobierno, la prosperidad habría sido alcanzada mucho tiempo antes, y que un hombre como Hank Rearden no estaba motivado más que por el afán de lucro. Esto último se afirmaba sin explicación ni elaboración, como si las palabras afán de lucro fuesen la marca obvia de la mayor maldad. La multitud recordaba que, menos de 2 años antes, esos mismos periódicos habían gritado que la producción de Metal Rearden debería ser prohibida, porque su productor estaba poniendo en peligro las vidas de la gente, en aras de su avaricia. Ellos recordaban que el hombre de gris había viajado en la cabina de la primera locomotora que rodó sobre una vía de su propio metal, y que ahora estaba siendo juzgado por el avaricioso delito de haberle negado al público un cargamento de metal que por su codicia ofreció en el mercado público. De acuerdo con el protocolo establecido por directivas, casos como ese no eran juzgados por un jurado, sino por una corte de 3 jueces designados por la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. El protocolo, habían dicho las directivas, debía ser informal y democrático. El sillón de juez había sido retirado de la antigua sala del Tribunal de Filadelfia para la ocasión y reemplazado por una mesa sobre un estrado de madera. Eso hacía que el ambiente de la sala se pareciese al de esas reuniones en las que un grupo de ponentes embauca con algo a unos espectadores que son retrasados mentales. Uno de los jueces, actuando de fiscal, había leído los cargos. «Puede usted ahora presentar cualquier alegación que desee hacer en su propia defensa», anunció. De frente al estrado, con una voz monótona y peculiarmente clara, Hank Rearden respondió: «No tengo defensa». «Usted», el juez titubeó, no había esperado que fuese tan fácil. «¿Se pone usted a merced de este tribunal?» «No reconozco el derecho de este tribunal a juzgarme». «¿Qué?» «No reconozco el derecho de este tribunal a juzgarme». «Pero, señor Rearden, este es el tribunal legalmente constituido para juzgar ese tipo específico de delitos». «No reconozco mi acción como delito». «Pero usted ha admitido haber violado nuestras regulaciones que controlan la venta de su metal». «No reconozco su derecho a controlar la venta de mi metal». ¿Es necesario que señale que su reconocimiento no era requerido? No. Soy totalmente consciente de ello, y estoy actuando en consecuencia. Él notó el silencio en la sala. Por las reglas del complicado y fraudulento procedimiento con las que habían jugado en beneficio mutuo, todas esas personas deberían haber considerado su posición una locura incomprensible. Debería haber habido murmullos de sorpresa y de burla. No había nada de eso. Ellos estaban callados. Entendían. ¿Quiere usted decir que se está negando a obedecer la ley?, preguntó el juez. No. Estoy cumpliendo la ley, al pie de la letra. Su ley mantiene que mi vida, mi trabajo y mi propiedad pueden ser enajenados sin mi consentimiento. Muy bien. Ustedes ahora pueden disponer de mí sin mi participación en el asunto.
No haré la pantomima de defenderme de algo contra lo cual ninguna defensa es posible, y no simularé la ilusión de estar tratando con un tribunal de justicia. Pero, señor Redden, la ley dice específicamente que a usted hay que darle una oportunidad de presentar su versión del caso y de defenderse. Un prisionero llevado a juicio puede defenderse solo si hay un principio de justicia objetivo reconocido por sus jueces. Un principio que mantenga sus derechos, que ellos no puedan violar y que él pueda invocar. La ley por la que ustedes me están juzgando sostiene que no hay principios, que yo no tengo derechos y que ustedes pueden hacer conmigo lo que les venga en gana. Muy bien, háganlo. Señor Redden, la ley que usted está denunciando está basada en el mayor principio de todos, el principio del bien común, del bienestar público. ¿Quién es el público? ¿Qué considera que es su bienestar? Hubo una época en la que los hombres creían que el bien era un concepto a ser definido por un código de valores morales, y que ningún hombre tenía derecho a perseguir su bien a través de violar los derechos de otro. Si ahora se cree que mis semejantes pueden sacrificarme a mí de cualquier forma que les plazca, en aras de lo que ellos crean que es su propio bien, si creen que pueden apoderarse de mi propiedad simplemente porque la necesitan, bueno, eso es lo que hace cualquier ladrón. Solo hay esta diferencia. El ladrón no me pide que apruebe su acción. Un grupo de asientos a un lado de la sala estaban reservados para los prominentes visitantes que habían venido de Nueva York a presenciar el juicio. Dagny estaba sentada sin moverse, y su cara no mostraba más que una solemne atención, la atención de escuchar sabiendo que el flujo de las palabras de Redden determinarían el curso de la vida de ella. Eddie Willers estaba sentado a su lado. James Taggart no había ido. Paul Larkin estaba encorvado hacia adelante, con la cara sobresaliendo, apuntada como el hocico de un animal, afilada por una expresión de miedo que poco a poco se estaba convirtiendo en un odio malicioso. El señor Mowen, sentado a su lado, era un hombre de mayor inocencia y de menor comprensión. Su miedo tenía una naturaleza más simple. Escuchó en perpleja indignación y le susurró a Larkin: «Dios bendito, ahora sí que la ha armado. Ahora convencerá a todo el país de que todos los hombres de negocios son enemigos del bien común». «¿Hemos de entender», preguntó el juez, «que usted mantiene sus intereses por encima de los intereses del público?» Mantengo que tal pregunta jamás puede surgir, excepto en una sociedad de caníbales. ¿Qué quiere decir? Mantengo que no hay conflicto de intereses entre hombres que no demandan lo que no se han ganado y que no practican sacrificios humanos. Hemos de entender que si el público considera necesario restringir sus beneficios, ¿usted no reconoce su derecho a hacerlo? Claro que sí, lo reconozco. El público puede restringir mis beneficios en cualquier momento que lo desee, negándose a comprar mi producto. Estamos hablando de otros métodos. Cualquier otro método de restringir beneficios es el método de los saqueadores, y yo lo reconozco como tal. Señor Redden, esa no es la forma de defenderse. Dije que no me defendería. Pero esto es inaudito. ¿Se da usted cuenta de la gravedad del cargo contra usted? No me importa considerarlo. ¿Se da cuenta de las posibles consecuencias de su actitud? Totalmente. Es la opinión de este tribunal que los hechos presentados por la Fiscalía parecen no permitir benevolencia alguna. La pena que este tribunal tiene el poder de imponer sobre usted es extremadamente severa. Adelante. ¿Perdón? Impónganla. Los tres jueces se miraron entre sí. Entonces su portavoz se volvió a dirigir a Redden. «Esto no tiene precedentes», dijo.
Es completamente irregular, dijo el segundo juez. La ley requiere que usted presente una alegación en su propia defensa. Su única alternativa es dejar constancia de que usted se pone a merced del tribunal. No lo hago. Pero tiene que hacerlo. ¿Quiere decir que lo que ustedes esperan de mí es algún tipo de acción voluntaria? Sí. No haré nada voluntariamente. Pero la ley exige que la postura del acusado quede representada en el expediente. ¿Quiere decir que ustedes necesitan mi ayuda para hacer este procedimiento legal? Bueno, no. Sí, o sea, para completar el formulario. No les ayudaré. El tercero y el más joven de los jueces, que había actuado como fiscal, exclamó con impaciencia: «Esto es ridículo e injusto. Quiere hacer que parezca que un hombre de su prominencia ha sido lanzado bajo las ruedas de un tren sin un...». Se quedó a medio hablar. Alguien al fondo de la sala emitió un largo silbido. «Quiero», dijo Rerden gravemente, «que la naturaleza de este procedimiento aparezca exactamente como lo que es. Si necesitan mi ayuda para disfrazarlo, no les ayudaré». «Pero le estamos ofreciendo una oportunidad de defenderse, y es usted quien la está rechazando». No les ayudaré a pretender que tengo una oportunidad. No les ayudaré a preservar una apariencia de legalidad cuando mis derechos no son reconocidos. No les ayudaré a preservar una apariencia de racionalidad entrando en una discusión en la que una pistola es el argumento final. No les ayudaré a fingir que ustedes están administrando justicia. «Pero la ley le obliga a defenderse voluntariamente». Hubo risas al fondo de la sala. «Ese es el fallo en su teoría, señores», dijo Rerden gravemente. «Y yo no les ayudaré a resolverlo. Si deciden tratar con los hombres por medio de coacción, adelante. Pero descubrirán que necesitan la voluntaria cooperación de sus víctimas de muchas más formas de las que pueden ver en este momento, y sus víctimas deben descubrir que es su propia volición, la cual ustedes no pueden forzar, la que los hace a ustedes posibles. Yo decido ser consecuente, y les obedeceré de la forma que exijan. Lo que quieran que yo haga, lo haré a punta de pistola. Si me sentencian a prisión, tendrán que enviar a hombres armados para que me lleven allí. Yo no me moveré voluntariamente. Si me multan, tendrán que incautarse de mi propiedad para cobrar la multa. No la pagaré voluntariamente. Si ustedes creen tener el derecho de forzarme, usen sus armas abiertamente. No les ayudaré a encubrir la naturaleza de su acción».